Hola, ¿cómo están? Hoy arrancamos este PR Coffee con una gran invitada. Tenemos a Edith Verdejo, consultora mexicana, experta en relaciones públicas y en temas de comunicación estratégica, con un tema que es un poco controversial, porque a veces la gente nos dice como que no aclares que oscurece, pero muchos de los que trabajamos en comunicación y relaciones públicas, Edith se ríe, coincidimos en que en muchas ocasiones el silencio no es rentable. Y por eso es el tema de este Pierre Coffee, hoy con Edith Verdejo. El silencio no es rentable. ¿Cómo estás, Edith? Muy bien, Sonia, pues un honor para mí estar en PR Coffee, dada tu trayectoria y tu experiencia como lo platicábamos antes de entrar aquí, cómo las redes sociales nos unen, ¿no? Y esa es la parte que a mí me encanta, ¿no? Hoy me permite estar platicando contigo y aprender de ti, por supuesto, también. Gracias. No, gracias a ti por tu tiempo, que eres una persona muy, muy ocupada y por eso voy con la primera pregunta. En las organizaciones o entidades públicas, muchas veces el silencio es la única respuesta, sobre todo en las entidades públicas, ¿no? Van los comunicadores, quieren una respuesta y resulta que todavía no está aprobado lo que se tiene que decir. ¿Se puede cambiar esa lentitud desde el cargo del relacionista público o el director de comunicación o a veces se escapa, va más allá? Mira, sí se puede cambiar, pero hay un trabajo enorme, porque nosotros sabemos, como tú decías, que el silencio muchas veces no es rentable y entonces la gente se queda un poco en el paradigma de no tengo que estar dando explicaciones. No sé si te ha pasado, Sonia. O sea, Ujú. ¿por qué tengo que estar explicando? Pero no es que tengas que dar explicaciones, es que tú tienes que contar cómo fueron las cosas. ¿Por qué? Porque tú tienes un público, tú tienes gente que sigue tu marca, o sea, lo tenemos que poner ya en este 2022, ¿no? Hay gente que te busca en tu blog, hay gente que sigue tu red social, hay gente que está muy pendiente de lo que tú publicas. Y yo sé que lo que más nos podría decir la gente, sí, Edido, sí, Sonia, pero dígame, ¿cómo le voy a hacer? Mira, yo creo que primero es sensibilizar, ya sea al CEO de una empresa, si es el sector privado, o al titular de esa oficina de gobierno. Sensibilizarlo, ¿por qué? Porque a mí me ha tocado mucho en el sector privado que, oye, sí, tenemos una crisis y creo que tenemos que sacar un boletín, eh, pero tú dime cómo. Y pues ya le dices cómo y pues, ay, espérate tantito. Creo que dentro de 2 semanas. No, no, espérate. Oye, pero no solamente hay que sacar un boletín, sino hay que hacer un video, eh, teniendo las fortalezas de tu empresa, porque es una empresa de más de 30 años. Entonces, tienes que mencionar todo eso. Sí, sí, espérame, ya lo voy a hacer. Ya. Entonces, yo creo que lo primero es sensibilizar tanto al CEO de la empresa o al director general o dueño de una empresa, como al titular de una oficina de gobierno, de la importancia que es transmitir y dar a conocer tu punto de vista o lo que realmente sucedió. Yo creo que eso es, y anotaba yo algún otro que era, también dentro de esas sensibilizaciones, mostrar las ventajas, mostrar los efectos, porque el hecho de cuando tú no comunicas, o también tiene un efecto interno. La gente de adentro de la empresa está diciendo, oye, si lo que se dice afuera será verdad. Y no se trata de que sea, valga la expresión, un chisme, no, es que es lo normal, o sea, fui y leí algo afuera y entonces tú también tienes que comunicar adentro. Entonces yo creo que allí es donde radica esa parte. Ok, y vamos con la siguiente pregunta, es ¿qué acciones, no? ¿Qué acciones debe implementar este profesional de comunicación cuando no existe este vocero, porque no tiene las buenas cualidades de comunicador? Porque en muchas ocasiones tienes un CEO o tienes a alguien en el área legal, pero resulta que frente a la cámara o frente al micrófono hace más daño que bien. En ese caso, ¿cuál sería la solución? Mira, yo creo que puede haber muchas, ¿no? Pero si tú no tienes, como dices tú, no lo tienes preparado, lo primero que yo diría es la prevención, ¿no? O sea, no deberíamos de llegar a tener que tener esa parte, ¿no? Entonces, tener nuestro programa preventivo, ensayado, etcétera. Pero bueno,
suceden, porque así suceden las empresas, que no estamos preparados y ya tienes que hacer. Mira, yo siempre pienso que hay que partir de lo básico, Sonia, de lo esencial, de lo más sencillo, porque muchas veces lo más sencillo nos puede dar mejores resultados. Entonces, ¿sabes qué haría yo? O yo recomendaría que nos fuéramos a los 7 principios de las relaciones públicas. Es lo primero que yo le diría a ese vocero para prepararlo. Decir la verdad, demostrarlo con hechos, escuchar al cliente, tenemos administrar de mañana, trabajar también con las relaciones públicas a nivel interno, tener tranquilidad, paciencia y buen humor. Yo trabajaría con ese vocero que en ese momento tengo que trabajar, trabajaría con esos 7 principios. Claro, porque inclusive el último principio que lanzas, que es este de paciencia y buen humor, son fundamentales en el momento de una crisis, porque si no, todo el mundo se paraliza y se cometen más errores. Y ahora, hablando de las crisis, nos hemos dado cuenta, sobre todo pues los que tenemos ya en esto algún tiempo, que una crisis hoy en día va a incendiarse más rápido por la presencia de este combustible que son las redes sociales, ¿no? Antes los tiempos para responder en una crisis eran 24 horas, ¿no? O 12 horas, dependía del tema, dependía de los medios. Hoy una crisis surge y tú tienes menos de una hora para ya dar un comunicado especial, porque si no, ya tú tienes a la gente en redes sociales que te hizo un hashtag, un trending y te dicen que no estás siendo responsable. ¿Hasta qué punto, por ese mismo, las redes sociales influyen en presionar una respuesta para una crisis? ¿Hasta cuándo puedo estirar el elástico para yo poder obtener una respuesta consensuada? Mira, yo pienso que yo leía hace unos días ahí en una nota y decía, no solamente tenemos que actuar con rapidez, sino tenemos que actuar con inteligencia, continuo y con respeto. O sea, para mí, y coincidía yo plenamente, eso es básico. ¿Hasta qué punto lo podemos estirar? Mira, no lo sé hasta qué punto lo podríamos estirar, pero lo que sí sé, Sonia, es que hablar con la verdad hace una pauta y hace un antes y un después. Y si a eso hablar con la verdad, yo posteriormente, después de una crisis, implemento un programa de responsabilidad social, creo que esas pudieran ser medidas tendientes a subsanar los errores que pudimos haber pasado, ¿no? Yo estoy segura, Sonia, que tú tienes muchos ejemplos de crisis de una marca personal o una marca de una empresa. Aquí en México hubo una con respecto a unos perritos. Tú sabes que hoy la gente, y yo también soy fan, tengo aquí mis mascotas, algo sucedió y bueno, se hicieron viral, como bien decías tú. No sé qué pasó con la marca, yo nada más vi la primera parte, vi esa parte de la viralización que tú comentabas. Pero ¿qué hubiéramos hecho? ¿Qué hubiera hecho yo? Bueno, salir y pedir unas disculpas, porque sí se había cometido un error. Y segundo, implementar un programa de responsabilidad social. En muchas ocasiones, escuchándote hablar sobre el tema de la disculpa, las empresas, los CEO o sobre todo la parte legal, se niegan como a decir lamentamos lo que ocurre, porque asumen que el decir lamentamos lo que ocurre es casi como aceptar que nos hemos equivocado si todavía está en etapa de investigación. Y resulta que luego pasa el tiempo y las disculpas tienen que ser más grandes ya no por el hecho, sino por cómo la gente se ha sentido abandonada, sin información correcta. ¿Esto es así? ¿También pasa en público-privado? ¿Cómo tú lo ves? Sí, sí, totalmente, totalmente, coincido contigo. Y es cuando, en base a vivir un poquito más las relaciones públicas, es como las relaciones públicas son como un seguro, cuando compramos un seguro, que probablemente puedan ser caras porque tienes que mantenerlas, pero pueden ser muy baratas en el momento de una crisis. ¿Sí? Entonces, lo ideal que todo mundo recomienda es la parte preventiva. Muchas veces a los relacionistas públicos nos dicen que somos los bomberos,
porque llegamos a exacto. pagar un incendio. Como Y Ivy mucha Lee, gente, ¿perdón? como Ivy Lee, que le decían el apagafuegos, el bombero. Exactamente, exactamente. Entonces, eh, número uno, la prevención. El tener las herramientas para prevenirlo. Que esté sensibilizado el CEO de una empresa, la cabeza de una empresa, que hay que invertir en relaciones públicas. Porque acuérdate que hay una máxima que dice, todo lo que dices y haces son relaciones públicas. Y si nosotros, como las relaciones públicas, es lo que tú has venido comentando, es esta comunicación estratégica que nosotros tenemos que construir para generar credibilidad, confianza en acciones presentes y futuras, no solamente hoy, tenemos que pensar en el futuro. Y justamente por eso el tema, ¿no? El silencio no es rentable, porque resulta que tenemos miedo a hablar y resulta luego que este silencio nos acarrea muchos más problemas. ¿Cuáles tú consideras que hoy en día tenemos como acciones, ¿no? Como estas acciones que se pueden implementar y que son colaborativas entre marketing, relaciones públicas y ventas? Porque quizás hace algunos años atrás, marketing absorbía, sobre todo en Latinoamérica, a las relaciones públicas. En Estados Unidos y en Europa es diferente, ¿no? Las relaciones públicas y la comunicación estratégica se lo ve como un todo, como alguien que aconseja a la directiva, no solamente en momentos de crisis o momentos de venta, ¿no? Sino, como tú decías, a mediano o largo plazo como un seguro. Hoy en día está cambiando un poco la concepción de que se tiene que trabajar coordinadamente sin decir que una pertenece a la otra? Dijiste una palabra clave, coordinación. Fíjate que curiosamente, Sonia, ayer platicaba con mi equipo y está la chica de marketing, la chica de ventas, me recordaste, porque precisamente una de las cosas que yo le platicé ayer era que teníamos que tener congruencia las tres, ¿no? Bueno, está el departamento de capacitación y hay un departamento de logística, y hablábamos de la congruencia de las cinco, ¿no? Y yo le decía a la chica de marketing que las relaciones públicas ayudan a vender al marketing. Las relaciones públicas son el para qué de la comunicación. O sea, está el experto en comunicación, pero dice, a ver, ¿para qué voy a comunicar? Las relaciones públicas les dan esa referencia, ¿para qué voy a comunicar? Y si tú, como mencionabas también, cómo van en esa parte de las ventas, también cómo se relaciona coordinadamente. Yo he tenido la experiencia de hacer las relaciones públicas para una empresa, y lo que a mí me tocaba hacer para el departamento de ventas era abrir algunas puertas que tuvieran presencia en algunos eventos. Incluso llegamos a ir a un evento nacional. A mí me mandan un correo y me dice la persona que nos ofrecía un espacio, un congreso internacional, que es muy importante porque invitan a toda la República Mexicana, va a ese evento. Relacionado con la industria de manufacturera de exportación. Y entonces yo como que yo no veía la marca, me dice, te voy a dar un espacio pequeño, tipo un librerito, y ahí vas a poner tu producto. Entonces yo no veía a mi marca en un librerito o en un portarrevista. Yo dije, tenemos que tener más presencia. Entonces, las relaciones públicas, a mí me gusta mucho levantar el teléfono, no negociar por el correo, y le dije, oye, ¿sabes qué? Yo veo que podemos hacer algo más y yo te puedo, este sea un ganar, tú quiero un poquito más de espacio y yo te voy a dar algo a cambio, más espacio en mi revista, en mi directorio, etcétera. Me dijo, lo voy a checar. Efectivamente me dice que sí, pero necesito, me dice que sea un espacio no tan grande. Entonces nos ponemos a pensar con el departamento de mercadotecnia, con la CEO de la empresa, y quedamos de hacer precisamente un espacio pequeño, pero que fuera la marca, ¿no? Y Claro, entonces ese fue el funcional. principio. Exactamente, algo, no un stand, no podíamos tener el espacio de un stand, era algo más pequeño. Y dice, no importa dónde yo te ponga, no. Dijo, te voy a poner cerca de las escaleras. Y le dije, perfecto, porque todo el mundo tiene que bajar y subir las escaleras. Y entonces ese fue el principio para la empresa, y hoy ya tiene 8 años yendo a ese evento. Y ahí, ¿qué era lo que hacía
relaciones públicas y se llevaban a las personas de ventas porque era una puerta que ellas podían aprovechar y tener ventas a nivel nacional. Entonces, allí es donde confluyen la parte de las ventas y las relaciones públicas. Y un poco ahí también conecta con el hecho de que el silencio no es rentable, porque a la larga las relaciones públicas es estar comunicando, conectando, abriendo puertas, construyendo puentes, como bien los dice en tu libro. Y justamente es por ahí también el tema que hay que invertir a mediano o largo plazo, que muchas personas o quizás organizaciones no entienden, ¿no? Dice, pero no, este mes no tengo ningún aniversario o no tengo ninguna crisis, nunca me ha pasado, ¿para qué voy a tener el área de relaciones públicas interna o contratada si no hay nada en específico que gestionar? Pero siempre hay algo que gestionar en comunicación, ¿no? ¿Verdad? Totalmente, siempre hay algo que mostrar, siempre hay algo que informar. Y ese es precisamente, nosotros tenemos que estar informando constantemente y esa es una de las, creo que es uno de los principios de las relaciones públicas. Por eso yo siempre le digo con quien les platico y le digo a las empresas, o sea, no es hoy voy a ir a un cóctel o hoy voy a ir a un evento en específico y 20 días o 3 meses no voy a ir, no. Esto es constante, es permanente. Tú tienes que tener estar presente constantemente para que la gente voltee a ver tu marca. Pero también es cierto, yo algo que siempre digo, tú puedes ir a todos los eventos, pero si tú no traes una buena marca bajo el brazo, tu panorama es otro. Entonces, yo siempre recomiendo que aparte de hacer relaciones públicas, el producto que yo traiga bajo el brazo para mostrar sea de excelente calidad. Bueno, y con esto concluimos este PR Coffee. Edith, muchísimas gracias por compartirnos todos tus conocimientos, pues tu experiencia es muy amplia y siempre aquí las puertas de PR Coffee, donde tenemos una comunidad ya tanto de relacionistas públicos, comunicadores, como también de jóvenes que se están formando en temas de relaciones públicas, pueden escucharte y aprender de ti. Dinos, cuéntanos, ¿dónde conseguimos tu libro? ¿Por dónde se lo obtiene? Mira, mi libro está en Amazon, no sé, lo voy a mostrar aquí. Lo pueden encontrar en Amazon y si entran a Twitter o si entran a mi LinkedIn, ahí van a encontrar el link para poder accesarlo en Amazon. Ya, y tus redes sociales en LinkedIn, Edith Verdejo, y en Twitter, Edith Verdejo. Estoy como Edith Verdejo en todas, en Twitter es @verdejoed, las 2 primeras letras de mi nombre, pero en LinkedIn sí estoy como Edith Verdejo, en Facebook estoy como Edith Verdejo RP, en Instagram estoy como Edith-Verdejo-R. Entonces, mi nombre siempre está allí, me pueden encontrar y si quieren que conversemos, bienvenidos. Muchísimas gracias, Edith. Hasta una próxima ocasión. Un abrazo fuerte, fuerte. Hasta México. Gracias a ti por esta oportunidad, Sandra. Perdón, gracias a ti por esta oportunidad y agradecida siempre, Sonia, de poder estar en tu lugar en este espacio tan importante. Es un honor estar hoy contigo. Un abrazo. Gracias, un abrazo.